Muchas gracias, doctor, por haber venido a lapatilla.com. Sabemos que estuvo con la comisión parlamentaria encargada de investigar el caso de la masacre de los mineros en Tumeremo. ¿Qué fue lo que vio allá? ¿Qué percibió de los familiares? ¿Y qué le dijeron las instituciones militares cuando visitó el Estado Bolívar? Sí, en primer lugar, el agradecimiento al Parlamento Nacional. Por primera vez se convoca a exparlamentarios, a ONG sobre una situación sumamente lamentable. Porque no estamos hablando de un papel, de algo insignificante, estamos hablando de seres humanos. Y esa experiencia que sostuvimos nosotros en el año 2006, cuando me tocó investigar al lado de los familiares de las víctimas, la Paragua nos recordó muchas cosas. La Paragua, nosotros demostramos que efectivos militares acribillaron a 8 mineros, los tiraron al río, pero como los crímenes no son perfectos, es mi tesis como penalista, dejaron algunos indicios, algunas presunciones y testigos. Y el familiar, que para mí es sagrado, como defensor de derechos humanos, el familiar, el testimonio es sagrado, y yo creo en ellos, porque es el dolor, el sentimiento de un padre y una madre que vio salir a sus hijos de sus casas un día viernes y que nunca regresó. Ahí nosotros llevamos una presión bastante fuerte, gracias a los medios de comunicación social, que es la ventana en la defensa de los derechos humanos, porque hubo presión de militares, como siempre, que están metidos en el negocio, que eso no lo dice Narváez, eso es público notorio en las minas. Y allí que entonces la Asamblea Nacional me llamó para yo trabajar con humildad apoyando esta investigación parlamentaria. Nos reunimos en varias oportunidades aquí en el seno de la Asamblea, hicimos un plan de trabajo, todos coincidimos que teníamos que hacer un esfuerzo para ganarnos el sentimiento y la solidaridad de los familiares, que era lo que nos iba a indicar la pista, nos iba a dar los indicios, nos iba a dar a unos elementos importantes para la investigación. Y así el diputado Médico de Gracia, junto con los parlamentarios, lo decidimos. Nos trasladamos a Tumeremo, llegamos a altas horas de la noche, 2 de la mañana a Upata, después nos fuimos de madrugada para Tumeremo. En el camino conversamos con mucha gente, en Upata nos abordaron muchos familiares que sabían que venía la comisión, a pesar de que la parte de Tumeremo estaba militarizada, porque eso es lo que hace el Estado. El Estado, para callar el lloro, para callar el dolor de una madre, de un padre, de un hermano, le mandan los militares con las Fuerzas Armadas, con fusiles de alto alcance, pero siempre son cobardes para combatir el AMPA. Ahí estuvieron los militares allí presionando a ciertos familiares. El comentario del pueblo, pues son un pueblo de 30.000, 40.000 habitantes, todos se conocen, sabían que iba a la comisión parlamentaria, sabían que iba defensores de derechos humanos. A pesar de eso, fuimos reuniéndonos uno a uno y fueron llegando los familiares. Esos testimonios, después de decirle que tenían que tener confianza en nosotros, que hay un trabajo parlamentario de hace mucho tiempo, que nosotros somos los aliados ante una estructura de un Estado que es cómplice de lo que pasa en la minería, porque el Estado es cómplice porque le entregó a los grupos vandálicos, a los sindicatos mineros, le entregó la seguridad. Es un Estado indolente que prácticamente despreció en ese momento, cuando se hicieron las denuncias respectivas, descalificaron al Parlamento, dijeron que era un show mediático, que era el imperio, que era la derecha siempre ocultando y con el manto de la impunidad. Lamentablemente hoy tenemos que decirle a Venezuela con mucho dolor que demostramos lamentablemente que los cadáveres existían, que había una masacre, que por lo tanto el gobierno siempre la ocultó. Los medios impresos, sistema radioeléctrico del Estado, ocultaron eso y veíamos a un pueblo sin voz. Nos acercamos y cada testimonio de cada familiar nos fueron llevando a la presunción, a los indicios y, por supuesto, lo más importante para nosotros es la prueba referencial, testimonio referencial, la prueba documental. Lo grabamos con su actualización y nos fueron diciendo cómo llegaron esas situaciones irregulares. Fueron muchos mineros, muchos trabajadores, y fueron siendo seleccionados allí por el grupo del Topo, y el grupo del Topo y su banda. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay tantos cuerpos de seguridad del Estado allí? ¿Por qué está el SEBIN allí, en una mina, cuando el SEBIN no tiene competencia para eso? ¿Cuál es lo atractivo para el SEBIN estar allí haciendo seguridad ciudadana? Y si está, ¿por qué no tuvo la visión de estos grupos irregulares? ¿Es que acaso no conocen el Topo? ¿Es que acaso no conocen el Potro? ¿Es que acaso no conocen el estado de sitio que coloca el sindicato minero hacia los comerciantes de oro y hacia lo que tiene que ver con la artesanía minera? Es que, ¿qué hace allí la OLP?
La OLP es un grupo que hemos cuestionado porque pasa por todas partes de Venezuela y al día siguiente está en parte de guerra. Dimos de baja a tantos delincuentes. Es una OLP o grupo exterminio. La OLP tiene competencia para la seguridad y orden público y el control allí de las minas. También estuvo el 6CPC. 6CPC es Cuerpo Auxiliar de Fiscalía, cuando hay un hecho punible que ha autorizado por el Ministerio Público para investigar los asuntos previos. Y por supuesto cuando hay un homicidio, un cadáver, para resguardar la escena del crimen, colectar los elementos pasivos activos, por lo tanto es la función del 6CPC. ¿Qué hace el 6CPC haciendo seguridad allí en las minas? ¿Cuál es el interés del 6CPC? Tránsito terrestre, ¿para qué? Para pegarle boletas a quién, a los mineros que andan a pie y andan en moto, para que se cuestionen cuando se comen la flecha. ¿Cuál es la función del tránsito terrestre? La función de la Guardia Nacional, siempre cuestionada lamentablemente, siempre metida en los negocios lamentablemente, en épocas pasadas. ¿Recuerdas tú que una oportunidad, muchos indígenas cansados del cobro, de que tenían que entregar cierta cantidad de oro a efectivos militares, llegaron los indígenas, se cansaron porque el ser humano llega a un límite? Y cuando el Estado desaparece, ellos actúan lamentablemente con su arco y flecha y sometieron, y eso es público de todo, está grabado y el video, a efectivos militares porque se cansaron de tanto pedirle 6 o 7 kilos de oro cada 15 días. ¿Qué hace la policía regional allí? ¿Qué hace la Policía Nacional Bolivariana en sí? Ellos tenían conocimiento de grupos irregulares. ¿Por qué los grupos irregulares andan armados hasta los dientes con armas largas? Sabiendo que las armas largas tienen las Fuerzas Armadas. ¿O es que las Fuerzas Armadas permitieron el contrabando? ¿O estos grupos de seguridad del Estado fueron negligentes, asumieron la omisión y se hicieron de la vista gorda que hay grupos con armas largas? Chalecos antibalas, ¿quién los vende? Granadas, ¿quién las vende? ¿Quién las fabrica? ¿Cabín o la están de contrabando? Es decir, esos grupos que están armados hasta los dientes, que van penetrando, porque el Topo ha estado en diferentes zonas mineras y le faltaba tomar el control de allí, de lo que tiene que ver de esa mina, que incluso también tenemos que pedir una investigación. Existen varias fincas allí. Esas fincas, ¿qué función cumplen? Esas fincas trabajan que la minería o trabajan en la parte agropecuaria. Esas minas están dentro de la finca. O sea, las fincas tienen conocimiento de que si hay grupos, esos grupos le cobran vacunas a los jefes de finca, a los dueños. Es decir, nosotros oímos ahí testimonios y aseguraban de cómo hubo la matanza. Testigos allí, familiares, donde los pasaban en una lista, los acribillaban y después vieron el camión para recoger a los cadáveres. Eso es lo que Venezuela tiene. Estamos viendo que, bueno, vimos al gobernador Rangel de que había negado que había sucedido una masacre. Vemos también que la Guardia Nacional había tomado Tumeremo y estaba silenciando a todos los mineros. ¿Por qué este interés del Estado o de partes gubernamentales e instituciones militares de callar todo lo que sucedió ahí? ¿Son unas mafias que trabajan con la minería, la extracción del oro? ¿O a qué se debe este silencio? También vimos que fue el defensor del pueblo y realmente no trajo nada que fuera de interés público ni se interesó por las víctimas. El gobernador del Estado, Bolívar, tiene que pedirle perdón a los familiares de las víctimas, pedirle de rodillas perdón por lo siguiente. Él es la primera autoridad del Estado. Él tiene que oír a los familiares cuando se denunció esta masacre. Él descalificó a la Asamblea Nacional porque es su verbo, la soberbia, el corazón duro, de piedra, no le importa nada, despreció la vida, en vez de iniciar una exhortación a los cuerpos de seguridad del Estado y por supuesto a los poderes públicos, tanto así como la Defensoría o el Ministerio Público, para que investigaran. Él tenía que ponerse a la vanguardia de esta investigación para rectificar. Sin embargo, nunca fue a Tumeremo un hombre insensible, nunca habló con los familiares, nunca le dio las lágrimas a mucha gente que sigue llorando, porque a pesar de que se localicen los cadáveres, esa gente más nunca va a regresar. ¿Y cuánto vale un minero, un ser humano? ¿Quién le pone el precio a la vida? El gobernador ha sido irresponsable y por eso lo planteé sin ser parlamentario, pero como es parlamentario y como defensor de derechos humanos por más de 32 años en esta lucha, que tendrán que seguirme soportando hasta que exista, hasta que Dios me lleve. Ellos tienen que interpelar al gobernador. En primer lugar, si tenía conocimiento de que esos grupos actuaban allí. En segundo lugar, clarificar si esta lugarteniente que se encargaba de tener relaciones institucionales con todos los sectores,
público, funcionarios del gobierno, si alguna vez le tocó la puerta para informar lo que pasaba allí. Si estos funcionarios del gobierno recibieron alguna canjía por parte de este peaje, esta vacuna. Ese interrogante que hay que plantearse, y para eso está el Ministerio Público para investigar. Y por otra parte, me da mucha tristeza, porque lo conocí en etapas donde nosotros iniciamos un trabajo de derechos humanos. Él dice que es el dueño de los derechos humanos en Venezuela. No, nosotros nunca vimos al defensor activo, como lo fue Vladimir Villegas, como lo fue Enrique Ochoa Antí, como lo fue Walter Márquez, como lo fue Edgar Silva, que estuvo conmigo con los jubilados pensionados, como lo fue mucha gente que se entregó a la lucha de la defensa de los derechos humanos, y hasta que no lograba colocar ante la opinión pública, iban al sitio de los acontecimientos en pleno desarrollo, iban a oír el familiar, este defensor, que lo dio con respeto, porque nosotros tuvimos la esperanza de esta defensoría, porque él fue el que planteó y fue el que dio los avances importantes para nuestra Carta Magna. Lo reconozco, pero él dejó de defender a las víctimas del año 92, 93. Él estaba ausente de muchas cosas. Él no estuvo presente en la masacre de Kennedy, estudiantes que murieron, que lo asesinaron. Él no estuvo presente con los hermanos Fadul. Nunca opinó sobre los soldados de Fuertemara que mutilaron allí, los quemaron. Es decir, ha estado ausente de lo que tiene que ver con el derecho a la vida, cómo los grupos armados toman la Cota 905, el cementerio. El defensor fue a Bolívar, olvidando su competencia y por supuesto su atribución de velar por las garantías constitucionales. Lo establece nuestra Carta Magna, nuestra norma suprema. La ley orgánica, la defensoría, su atribución le compete, le da la competencia de estar al lado de las víctimas. Un defensor serio tiene que estar al lado de las víctimas familiares. Él llegó a Bolívar, luego responsablemente, con mucho dolor, pues yo pensé que él iba a ser autónomo e independiente. Él llegó a Bolívar flanqueado de militares, sabiendo que los militares son los que tenemos que investigar. Él llegó a una rueda de prensa con militares y nunca fue a la toma, nunca fue a la tranca. Hay testimonios familiares donde plantea que el defensor no se entrevistó con los familiares, y aquí vino en rueda de prensa, le mintió a José Vicente Rangel en el programa, le mintió a los medios, le mintió a Venezuela diciendo que prácticamente era el fiscal. Él habló de la persecución penal cuando la competencia es de la doctora Luis Ortega Díaz y su equipo de trabajo. Por eso exhorto a la doctora Luis Ortega Díaz que ponga orden al defensor, que tiene que motorizar usted la investigación penal. Es decir, el defensor nunca estuvo al lado, e incluso fue tímido al plantear la protección de las víctimas que nosotros planteamos, porque las víctimas lo protege la ley. Y por supuesto, una vez que se planteó, le tomaron las declaraciones y después la Guardia Nacional lo fue a buscar. Es decir, estamos en presencia de un ocultamiento de algo público y notorio. Nosotros sabemos que hay fosas comunes, porque después de la reunión que sostuvimos con los familiares, 18 familiares que reconocieron 17 cadáveres, y que ahora nos dan la información que llegaron 20 cadáveres al Fuerte Tarabay, que ahora viene la experticia forense y por supuesto la prueba de ADN. Es un trabajo científico importante, y yo exhorto al Ministerio Público, porque el Ministerio Público para mí es importante, que no se deje torcer el brazo con el gobierno, que le permita a los fiscales que están haciendo investigación penal y su equipo en la parte criminológica, en la parte de los laboratorios, de la experticia, que no lo vayan a presionar, que dejen a esos muchachos que hagan un buen trabajo, pero que también hace falta ciudadanos fiscales de la República, que el fiscal superior ordene la citación a funcionarios de la Guardia Nacional que no lo han citado, que ordene la citación a funcionarios del SEBIN que están haciendo labores de seguridad, a la OLP, a la Tránsito Terrestre, a la Policía Regional, al 6CPC, porque si no lo citan, la investigación va a estar incompleta. Porque una investigación penal no puede descartar cualquier información importante. Ellos pueden dar información al Ministerio Público. En primer lugar, también el Ministerio Público le puede hacer preguntas. Bueno, tanta seguridad que hay en las minas, ¿por qué es que existe el topo y el potro? Tanta seguridad, ¿qué tiene usted de conocimiento de que allí había grupos armados? ¿Cómo es el negocio de la minería? ¿Cuál es la función de ustedes? Y yo estoy seguro, señora fiscal, que si usted ordena eso al fiscal superior para que le ordene a los fiscales que hacen el trabajo de investigación penal, vamos a lograr con responsabilidades que nadie está creyendo en este momento. Yo estoy seguro que si usted lo hace, contará con apoyo de este defensor,
porque yo estoy exhortando que sea investigado, porque no podemos llegar hasta el potro nada más. Y las ramificaciones del potro, ¿con qué se conecta el potro en Bolívar? ¿Por qué el potro anda tranquilamente por las calles sin capucha? ¿Por qué el potro se esconde, que todo el mundo sabe, en unas excavaciones de más de 1000 metros para ocultar sus cosas? ¿Dónde está la investigación científica? ¿Qué pasa allí? ¿El Estado por qué le permite a estos grupos violentos actuar tranquilamente? ¿Qué pasa allí? El arco minero, ¿qué es el arco minero en este momento? ¿Por qué la fiebre del oro? ¿Por qué todos los cuerpos de seguridad están allí pendientes del oro? ¿Es pendiente de la vacuna que le dan los grupos armados o es en verdad una seguridad ciudadana? Y si es una seguridad ciudadana, lamentablemente ha fracasado, porque el potro se burló de ellos y se burló también el topo. De manera que hay muchas cosas que tenemos que seguir investigando y por lo tanto la Asamblea Nacional, gracias a la invitación que me da, yo estaré al lado de ellos. Esto no queda así. Esto viene una situación que indicios, presunciones, testimonios nos están dando pistas para plantear que en Venezuela, lamentablemente en Venezuela, existe una pena de muerte por parte de grupos irregulares ante la ausencia del Estado que ha ido desapareciendo. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y gracias nuevamente por haber estado aquí en lapatilla.com. Gracias a la Patilla, que siempre ha estado pendiente de este caso de Tumeremo.